Bueno, el día de hoy quiero compartir esta build debido a que muchas personas me han escrito para pedirme que les diga cómo he subido tan rápido de nivel en estos últimos días. eh, Debido a que hace una semana yo era nivel 2500. El día de hoy ya voy sobrepasando los 4000 niveles de SHD. Entonces, primero quiero empezar agradeciendo a un compañero de Division 2, que en este caso es Mega, porque él fue la persona que nos compartió esta manera de subir rápido de nivel. En otro caso, la build que tengo en este momento fue diseñada y creada por mí, debido a todo lo que me tocó analizar, leer y poner en práctica. Que podría ser una build de exclusivo daño a la cabeza, y una de las que mejor podría funcionar, lo que tiene que ver a la pistola Regulus y la pistolera exótica Dodge City. Entonces, quiero empezar con la build mencionando que puede ser algo confusa al verla así a primera vista por todos los atributos combinados que tiene. Pero con la explicación va a quedar claro y vamos a entender por qué está configurada así y qué tan eficiente puede ser. Quiero empezar con la especialización que se utiliza en esta build. En este caso es la especialización del técnico. No voy a mostrar la configuración del técnico, simplemente voy a decir que la utilizo porque quiero aprovechar el +1 de categoría de habilidad que nos da esta especialización. De ahí, más cosas no podría decir que voy a aprovechar de esta especialización porque no hay nada que me sirva. Entonces, para empezar con la descripción de la build, tenemos como máscara la lote de marca Douglas and Harding, en este caso la máscara atontado, con sus configuraciones o atributos de la siguiente manera. Tenemos atributo básico de categoría de habilidad, el atributo por defecto que viene en la máscara, que es el 20% de daño por tiro a la cabeza, y un 6% de probabilidad de impacto crítico, con un modificador de 10% de daño por tiro a la cabeza. Nos saltamos a la pechera. Esta pechera va a ser muy importante y si la podemos conseguir con asesino en cadena perfecto, perdón, cazador de cabezas perfecto, sería mucho mejor. Esa es la pechera de Walker and Harris. En este caso es la asesino en cadena. Y podemos observar en su talento es el cazador de cabezas perfecto. Esto nos va a ayudar mucho a poner en práctica esta build y aprovecharla de la mejor manera, debido a que todo el poderío de esta build podría recaer solo en este talento, porque esto nos va a potenciar mucho el daño que vamos a hacer con nuestra pistola, aparte del disparo inicial que podemos hacer mucho daño también llevando a la pistolera Dodge City. La configuración de esta pechera va la siguiente: atributo básico de daño de arma, el atributo secundario de daño por tiro a la cabeza y un atributo de daño crítico, o podría ser probabilidad de impacto crítico. Esto nos sirve también para poder hacer mucho más daño con nuestra pistola, y un modificador de daño por tiro a la cabeza. Tenemos la pistolera Dodge City. No tengo mucho que decir, tiene sus talentos nativos, perdón, sus atributos nativos, y en este caso están optimizados. Tenemos el talento, que también nos va a servir mucho en el primer disparo, y en muchas ocasiones nos va a servir cambiar de arma y dejar que la pistola se cargue o la pistolera cargue el bufo para poder hacer daño con nuestra pistola. Nos pasamos a la mochila. Tenemos una mochila de Providence Defense. En este caso la tengo con
atributo básico de armadura. ¿Por qué utilizo aquí la pistolera la mochila de Providence? Y es que quiero aprovechar ese 15% por daño de tiro a la cabeza. Recordemos que esta build está orientada solo a daño por tiro a la cabeza. Si bien es cierto, hay atributos secundarios que tienen daño crítico, y es porque no he podido conseguir esa pieza que me cambia probabilidad de crítico. Pero podría también ser útil llevar daño crítico que al final va a hacer daño al enemigo. Como atributos secundarios tenemos probabilidad de impacto crítico, daño por tiro a la cabeza y un modificador de daño por tiro a la cabeza. Aquí vamos a encontrar algo especial en esta build, y es que si ustedes se dan cuenta, tanto los guantes como las rodilleras no tienen lote de marca y no tienen un atributo pasivo que le pertenece a cada lote de marca. En este caso estas son piezas improvisadas. Las tomé en cuenta, ¿por qué? Porque hay algo especial que lleva estas piezas, y es que al ser improvisadas nos permite ponerle un modificador a nuestro gusto. ¿Sí? Entonces, como pueden ver en los guantes tenemos, en este caso yo tomé en cuenta el atributo básico de categoría de habilidad y los atributos secundarios de daño por tiro a la cabeza y probabilidad de impacto crítico. Y nos permite poner ese modificador, que en este caso yo le puse daño por tiro a la cabeza. De igual manera saltamos a las rodilleras, en este caso cambia el atributo básico armadura y el atributo secundario, o los atributos secundarios, son daño por tiro a la cabeza, probabilidad de impacto crítico y o un modificador de daño por tiro a la cabeza. Así como vemos, la build es una build orientada al daño por tiro a la cabeza, y mucho más si llevamos la pistolera y la pistola Regulus equipada, debido a que al primer disparo, si nosotros matamos a un enemigo a la cabeza, se va a activar automáticamente el talento de cazador de cabezas perfecto que posee la pechera asesina en cadena, y esto va a potenciar aún más nuestro daño cuando queramos matar a los enemigos. Quiero dejar en claro que esta build como tal, exclusivamente y en un 99.9%, debemos enfocarnos en disparar a la cabeza. Algo que nos va a enseñar esta build es que nos va a ser mejor en el disparo por tiro a la cabeza. Nos va a enseñar, o nos vamos a acostumbrar a disparar más a la cabeza para poder hacer un daño total, ¿sí? O un daño mucho más alto que el que hiciéramos si disparáramos al cuerpo. Entonces, así como la ven, es la build que he configurado para utilizarla en el método para subir de nivel rápido en la cumbre. Voy a explicar por qué tenemos atributos básicos de armadura, de habilidad y de daño. Como les decía, esta es utilizada para ese método de farmeo de niveles en la cumbre. Entonces, al yo utilizarla con ese método, necesito un poco de protección, y es que yo como persona fallo los disparos en la cabeza a los enemigos. Recordemos que los enemigos, sí es cierto, tienen un pequeño tiempo de retraso de la acción que van a hacer, y eso nos da la oportunidad a nosotros de dispararle antes de que ellos nos disparen a nosotros. En dificultades como heroica, en legendaria ellos nos disparan antes que nosotros nos veamos. Entonces, en este caso lo que he hecho en esta build es priorizar un poco la salud del escudo, en este caso el escudo baluarte, que nos permite llevar una pistola, y en este caso será la Regulus, para que este escudo sea nuestro aguante, o sea nuestra defensa, mientras nosotros nos encargamos de disparar a los enemigos en la cabeza. Entonces, muy rápida la explicación va a ser que cuando leemos la descripción del escudo baluarte dice: la categoría de habilidad del escudo aumenta con los atributos básicos azules o armadura y amarillos o de habilidad. Eso significa que al yo llevar 1, 2, 3, 4
y uno más de categoría de habilidad del técnico, serían 5 atributos que me están dando para poder potenciar mi escudo. Eso significa que yo tendría la categoría de habilidad número 5 en mi escudo, lo que hace que mi escudo tenga casi casi 12 millones de vida o de salud, y la regeneración tanto activa como enfundada sea mucho más alta que si tuviera categoría de habilidad número 1. Entonces, este escudo con esta salud hace que yo tenga esa oportunidad de aguantar los disparos de mi enemigo y hacerle daño a la vez disparándole a la cabeza. Es por esta razón que la configuración de esta build está de esta manera. Ahora, pensarán que esta build no puede hacer daño así como la ven. Sí lo hace y hace mucho daño. Entonces, esta es la build básica que yo utilizo para farmear niveles en la cumbre. En armas principales podríamos decir que el AK es muy difícil que yo la utilice. La que sí utilizo y es muy importante es una escopeta. En este caso yo llevo la cuélebre, que lo hago más que todo por la velocidad de recarga. Pero no necesito más de 2 tiros para matar al jefe que sale en ese piso. Entonces con esta me conformo. O si no, podemos utilizar una Marine Super 90, una Six 12. Son armas que tienen mucho daño y que con un disparo sabemos que no es un disparo normal. Es un conjunto de, es un conjunto de micro disparos que salen al enemigo, ¿sí? O perdigones, como se le conoce. Entonces, eso es importante porque hay una mecánica que yo he aprendido para poder hacerlo lo más rápido posible en ese lugar. Entonces, esta es la build básica que yo utilizo. Tengo otra build alterna que también utilizo en ese método y se las voy a explicar. Pero antes quiero que vean un gameplay de cómo esta build es utilizada en ese método para poder ganar niveles mucho más rápido. Bueno, para empezar con la explicación de la manera de cómo farmear niveles en el piso 10, tenemos que buscar un piso en específico y en este caso es el que tenemos en este momento enfrente de nosotros. La característica de este piso es que nosotros al buscar en el piso 10 llegamos cuando se abren las puertas, vemos que este piso va a tener estas ventanas a los laterales al lado izquierdo. Eso significa que va a ser el piso correcto. Segundo, como pueden ver, tengo la build que acabo de explicar y es la que voy a utilizar para limpiar el piso lo más rápido posible. En este caso lo que vamos a hacer es, enfrente de nosotros tenemos una puerta que saliendo de ella a la derecha tenemos una puerta que se abre a los dos lados. ¿Okay? En el centro tenemos, si lo hacemos solo, tenemos aproximadamente de 4 a 5 enemigos, dependiendo de qué enemigos sean, ya que aquí spawnean todo tipo de enemigos, todo tipo de clases de enemigos. Como pueden ver, estamos en heroico con 8 directivas activadas. Las dos únicas que están desactivadas son habilidades en frío y saqueo de habilidades. ¿Esto por qué? Porque la habilidad que tenemos en la segunda ranura es la pistola explosiva. Esta nos va a ayudar a nosotros a asesinarnos más rápido para poder respawnear lo más rápido que podamos. ¿Sí? La idea de esto es enfocarnos exclusivamente los disparos en la cabeza de los enemigos. Y para empezar, vamos a avanzar dejando que nuestra pistolera se cargue los bufos lo suficiente como para hacer daño a los enemigos. Como decía, hay de 4 a 5 enemigos, matamos la mayor cantidad posible y al dejar los dos últimos, si matamos a uno, va a spawnear el jefe. Al matar a uno, spawnea el jefe. Lo que hago yo aquí es cambiar a la escopeta y dispararle al jefe directamente al cuerpo.
Esto le va a quitar la suficiente armadura para matarlo con el segundo disparo. Limpiamos nuevamente el piso, directamente a la cabeza. Y al hacer esto, podemos aguantarlos en la puerta sin que ellos puedan salir. Este tipo de enemigos es un poquito más complicado porque tienen escudos, pero si sabemos dónde disparar, lo podemos limpiar mucho más rápido. Listo. Utilizamos la pistola explosiva y nos asesinamos. Esto es todo lo que tenemos que hacer para poder realizar esta dinámica. Reaparecemos y podemos ver que hemos conseguido casi 490.000 de experiencia. Un lote de, bueno, un equipo de la categoría que nosotros hayamos elegido, en este caso la mía es modificación de equipo. Y nuevamente podemos hacer la dinámica las veces que nosotros queramos. Bueno, a continuación quiero mostrar la build alterna que utilizo para farmear niveles en el piso 10 con este método. Quiero empezar con la especialización. Como pueden observar, es la especialización del técnico y exclusivamente la utilizo por el +1 de categoría de habilidad. Cabe mencionar que esta build también tiene la misma mecánica de defensa que tiene la primera, y es que mi escudo aguante todo el daño posible hasta que yo me encargue de dispararle a la cabeza a los enemigos. Entonces vamos a empezar mencionando que esta build contiene el lote de equipo Furia del Cazador, en este caso 4 piezas específicas para aprovechar el talento pasivo que nos da el lote de equipo al tener equipada 4 piezas de armadura. Quiero empezar con la máscara. Como podemos observar, vamos a llevar la máscara del Furia del Cazador con atributos básicos de daño de arma y el atributo secundario de daño por tiro a la cabeza y un modificador de probabilidad de impacto crítico. Utilizamos la misma mochila que utilizamos en la primera build, en este caso es el lote de marca Providence. Aprovechamos el 15% de daño por tiro a la cabeza con su atributo pasivo y atributos básicos. El atributo básico es armadura y los secundarios probabilidad de impacto crítico, daño por tiro a la cabeza y un modificador de daño por tiro a la cabeza. Se me olvidó decir que el talento de esta build, perdón, de esta mochila es vigilancia normal y que no hay mucha diferencia con la de vigilancia perfecta, así que no hay ningún problema. Utilizamos el mismo chaleco de asesino en cadena de la primera build, con los mismos atributos tanto básicos como secundarios y el modificador de igual manera. Utilizamos los guantes de Furia del Cazador, atributo básico daño de arma y atributo secundario daño por tiro a la cabeza. La pistolera de Furia del Cazador con el atributo básico de armadura y el atributo secundario de probabilidad de impacto crítico. Y las rodilleras por último, con el atributo básico daño de arma y el atributo secundario daño por tiro a la cabeza. Sabemos que al tener 4 piezas de un lote de equipo se nos activan atributos propios de estos lotes. Y en este caso, al tener 2 y 3 piezas, activamos con el Furia del Cazador un +15 de daño de escopeta, un +15 de daño de subfusil y un +20% de armadura al matar, conjuntamente con un +100% de cura por muerte. Esto nos beneficia mucho en el momento en el que estemos recibiendo mucho daño o queramos hacer daño con armas secundarias, en este caso la escopeta que sí utilizamos en esta build. En este caso quiero utilizar o aprovechar el talento del lote de equipo Furia del Cazador y dice Depredador Alfa. Los enemigos en un radio de 15 metros reciben un penalizador y tu daño de arma contra ellos se amplifica un 20%. Al matar con tu arma a un enemigo con penalizador, desorientas a los demás en un radio de 5 metros y aumenta el daño de arma un 5% durante 5 segundos.
se puede acumular hasta 5 veces. Voy a explicar un poco de cómo sería la mecánica o cómo funcionaría esta build poniéndola en práctica en este método. Primero, dice que al estar dentro del radio de 15 metros de los enemigos, vamos a tener un daño amplificado de un 20%. Luego de eso, dice, al matar a un enemigo, primero desorientamos a los que estén alrededor o a los que estén 5 metros alrededor del que murió. Y aparte aumentamos un 5% de daño durante 10 segundos, matando enemigos. Se puede acumular hasta 5 veces, es decir, un 25% más de daño de arma y matamos a 5 enemigos. Esto es lo que le da la esencia a esta build o la vuelve meta porque amplifica el daño de arma al cumplir ciertos requisitos que ella nos pide, tomando en cuenta que tenemos la hechera de asesino en cadena y su talento cazador de cabezas perfecto. Al disparar o matar a un enemigo, al matar un enemigo, específicamente al matar un enemigo, nos amplifica el daño de nuestra pistola. Y aparte de eso, le sumamos el daño que podemos tener con Furia del Cazador. Entonces, esta sería la build que utilizo como secundaria o la que tengo también para utilizar en este método de subir de nivel. Nuevamente, pues las armas principales serían, en este caso utilizo la FAMAS, que no la utilizo muy a menudo, y de igual manera una escopeta, ya sea cualquier tipo de escopeta. Es mucho mejor si es la escopeta, tiene el mayor daño posible. Y pues nuestra Regulus. Tenemos de habilidad primaria el escudo y de habilidad secundaria la pistola explosiva. Podemos notar una cosa en esta build y es que solo tenemos 2 atributos de armadura y un atributo de habilidad, que sería la de la especialización. Aun teniendo 3, nos prioriza bastante la salud de nuestro escudo y de 8 millones. Pero tomemos en cuenta que tenemos ya 4 atributos de daño, lo que hace que nuestro daño sea aún más extenso, aún más letal, y hagamos suficiente daño como para matar a un enemigo de un tiro. Entonces, esto sería lo que sucede con esta build y que puede ser muy bien utilizada en este método si la sabemos manejar. A continuación les voy a presentar un gameplay de cómo pongo en práctica esta build. Ok, de igual manera vamos a hacer el mismo procedimiento con esta build. Como la ven, la tengo equipada, la misma build que les acabo de explicar. Entonces, la dinámica va a ser la misma, tomando en cuenta que esta build se beneficia mucho más si estamos más cerca del enemigo o dentro del radio de 15 metros del enemigo, porque eso nos permite aumentar el daño de acuerdo al talento pasivo de la furia del cazador. ¿Sí? Entonces lo primordial va a ser eso, estar lo más cerca posible para poder aumentar nuestro daño. Tomando en cuenta que no tenemos la pistolera, el primer disparo no va a tener tanta fuerza, pero si la apuntamos bien, podemos tener el daño del cazador de cabeza. Hay que tomar en cuenta que los enemigos son muy diferentes unos a otros. Hay algunos, por ejemplo, como este, que están blindados. Tienen una manera de moverse muy rara. Por ejemplo. Pero, mientras más vamos haciendo la actividad, más nos vamos familiarizando con ellos. Siempre priorizando matar al jefe, porque es el que más daño hace. Enemigos también lo hacen, pero con nuestro escudo no se nota tanto. Entonces limpiamos nuevamente como lo hicimos con la anterior build y tratamos de
ponernos directamente enfrente de la puerta para que no los permitamos salir. Listo. Hemos despejado el piso. Hemos acabado con la actividad para poder. Nuevamente vemos que tenemos casi 490.000. Y este sería el gameplay de esta build. Entonces, después de haber observado y explicado y compartido esta build para ustedes, quisiera, para finalizar, comentar algunos datos que he logrado obtener a lo largo de todo este tiempo que he utilizado este método para conseguir nivel. Entonces, lo que podría decirles respecto al tiempo que podríamos demorarnos en hacer una vez esta actividad, estaría rondando los 35 a 45 segundos cada vez que ustedes quieran terminar esto. Eso tomando en cuenta que nos aprendamos los spawns, donde aparecen los enemigos, donde aparece el jefe, de qué manera puedo matar más rápido a los enemigos. Entonces, eso sería lo que nos podríamos demorar, de 35 a 45 segundos por actividad o cada vez que hagamos el piso. De ahí lo que más se nos puede alargar estaría entre los 60 a 90 segundos. También es un tiempo bueno comparado con lo que podemos demorarnos haciendo actividades de mundo abierto y la cantidad de experiencia que nos da. Ahora, el tema de la experiencia, como pudieron observar en Heroica con 8 directivas activas, nos da aproximadamente 496.000, 93.000, algo así. Pero tomen en cuenta que los enemigos que mueren también les dan experiencia. Así que yo le pongo los 490.000, creo que le dan. Cerraditos, para que no haya mucho trámite en los datos. Entonces, cada vez que ustedes hacen un piso, estamos hablando de 490.000. Haciendo dos, tranquilamente consiguen un nivel y 100.000 de experiencia más. Entonces, tomemos en cuenta que si hacemos el piso en 45 segundos, estamos hablando de 90 segundos, o sea, 1 minuto y medio para conseguir un nivel. Lo que comparado en mundo abierto o en otras actividades es imposible, por no decir de no creer, porque no se puede hacer. Entonces, ese dato les podría compartir. Ahora, en tiempos, lo que yo he logrado hacer en todo este tiempo que he subido de nivel, pues les podría decir que 150 niveles los pude conseguir en 4 horas con 20 minutos. Y los 20 minutos fueron por despiezar piezas que me caían y que no necesitaba, por abrir cajas y romper todo lo que me daba para obtener piezas. Entonces podríamos decir que 150 niveles con este método y este tipo de build en solitario, ojo, lo podríamos hacer en 4 horas de juego, haciéndolo seguido, sin interrupción. Y de ahí pues tomemos en cuenta que en 1 hora podríamos conseguir alrededor de 25 a 30 niveles, pero haciéndolo de una manera constante y que los enemigos no nos pongan oposición, digamos, no se nos interpongan tanto en hacer el piso. Y pues podríamos decir que también pude notar que 1000 niveles se pueden conseguir en aproximadamente 18 horas de juego haciendo este tipo de actividad. Obviamente no 18 horas seguidas, porque eso es una barbaridad.
pero 18 horas de juego se podrían hacer 1000 niveles de SHD. Entonces, esos son los datos que les quiero dejar. Y pues para finalizar, quiero compartir esto para ustedes. Espero sea de utilidad. Sabemos que contenido nuevo va a llegar. Con eso involucra un poco más de farmeo por el tema de la pericia y la experiencia de cada arma o de cada pieza de armadura. Entonces, esto sería de gran ayuda también para poder conseguir cosas que necesitamos y que no las encontramos en mundo abierto o no están disponibles. Y pues, sin más que decir, muchas gracias por su atención. Espero Un que agente haya necesita utilidad apoyo. esto para ustedes y que lo disfruten.